Vamos a comenzar este estudio, hermanos, y abran su Biblia en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas 19, versículos 41 al 42. Van a estar apareciendo las escrituras o la escritura en la pantalla. Pueden seguirme en la pantalla o también pueden seguirme en la escritura, hermano, no hay ningún problema. Dice la Biblia: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Vamos a tomar asiento, hermanos. Hace aproximadamente un mes, la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo entero preparaban sus instalaciones para recibir a miles y miles de feligreses que acostumbran reunirse por lo que conocemos nosotros como Semana Santa. El contexto de este pasaje se da en torno de la primera Semana Santa que los cristianos celebramos, que es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Obviamente las iglesias aumentan en cuanto a su visita en un número de visitantes. Aunque sabemos que la mayoría no van con las intenciones correctas, se reúnen muchas personas a celebrar lo que para ellos es una semana de victoria. Bueno, algo similar estaba pasando en este primer domingo de Ramos, justamente cuando Cristo estaba por entrar o entrando a Jerusalén. Algo que tiene la doctrina bíblica, hermanos, es que todos los mensajes y expositores que he escuchado hasta el momento se centran en Cristo, se centran en su evangelio y se centran en la gloria de Dios. Las canciones, los temas, la exposición de la palabra se centra en Cristo y la gloria de su Padre. No puedo negar, hermanos, que yo soy cautivado muchas veces con estos expositores que nos muestran a Cristo tal y como es en las Escrituras. Y sin embargo, muchas veces nosotros acudimos a las iglesias esperando ver algo más. En Semana Santa las iglesias están llenas esperando una obra de teatro, una representación musical bien armada del asesinato de Cristo, y levantan sus manos diciendo gloria a Dios sin conocer verdaderamente al Cristo de las Escrituras. Porque uno quiere emociones, uno desea sentir algo más, pero cuando abrimos la Biblia y leemos pasajes como estos, hermanos, no sentimos nada. No nos cautivamos con la lectura, no nos cautivamos con lo que Dios nos dice directamente en su palabra, porque anhelamos sentir o ver algo más. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, hermanos. Esto muchas veces pasa en nuestros corazones y debemos reconocerlo, porque normalmente escuchamos o vemos series de televisión que decimos que son bíblicas y nos cautiva el actor con su actuación, pero cuando vamos a la Escritura no sentimos absolutamente nada por este Cristo de las Escrituras. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema, porque si nosotros preferimos ver a un actor de Hollywood o bien producido por el cine y no estudiar la Biblia, allí hay un problema muy serio. Cuando hablo de estos hipócritas, hablo también de nosotros, porque muchas veces hemos hablado, proferido alabanza a nuestro Dios y nuestro corazón no está cerca de Dios. Lejos de ver una entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, los que hemos escuchado y leído esas historias conocemos que esto es realmente el inicio del Calvario de Cristo, porque Él sabía justamente que al subir a Jerusalén iba a ser preso
por los líderes religiosos de ese momento para sufrir el vituperio. Jesús había recorrido las ciudades cerca de Jerusalén, pero no había descendido a ella. Sabía que lo iban a encarcelar, juzgar injustamente para finalmente morir en una cruz. Esto nos lo revela el Evangelio de Mateo 16, 21, que nos dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, en cumplimiento de la palabra. Jesús lo sabía, hermanos. Para él no era un misterio, sobre todo porque de esta manera Jesús sabía que le daría contentamiento completo al Padre. Jesús sabía que yendo a Jerusalén cumpliría lo que estaba establecido y decretado desde la eternidad, el sufrimiento del Mesías. Y él deseaba y hacía siempre lo que le gustaba a su Padre, lo que su Padre le había dicho que haga. Recuerden la importancia de la obediencia de Cristo, una importancia completa, tanto en el cumplimiento de la ley como en la satisfacción completa de la ira de Dios. Cristo nunca se opuso a la voluntad de su Padre. Él fue llevado como oveja al matadero sin abrir su boca. Pero él tenía que cumplir la Escritura. Y leemos entonces Lucas 19, 28 y 34. Dicho esto, iba a Jerusalén subiendo. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderáis así: el Señor lo necesita. Fueron los discípulos que había enviado y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. En esta primera parte del contexto del versículo que leímos al principio, podemos ver cómo Jesús tenía que ir a Jerusalén para el cumplimiento de la palabra del Padre, para sufrir, para ser este Cristo o Mesías sufriente, pero de igual forma tenía los modos y la forma en que esta escritura debía ser cumplida. Y Cristo hace lo que ya se había dicho años atrás, más de 500 años atrás. Era el cumplimiento del mandato, y en esta pequeña explicación que acabo de leer, Cristo también estaba cumpliendo lo que su Padre le había dicho. Podemos ver, hermanos, que el Rey de Reyes busca un animal de carga, un pollino para entrar a Jerusalén. Y si nosotros nos colocamos en un contexto de reyes terrenales, hermanos, no he visto ningún rey terrenal que se despoje de su gloria para entrar a una ciudad como siervo. Al contrario, los reyes de la monarquía mundana o la monarquía terrenal buscan lo más espléndido, buscan lo más ostentoso para presentarse a su pueblo o a una nación. Pero no estamos hablando de un rey normal o un rey físico de este mundo. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué puedo declarar esto, hermanos, con leer esta escritura? Porque podemos observar que algo pasa aquí. Hermanos, ninguna de nuestras mentes, por más astutas que sean, podría ser capaz de saber que había un pollino y que ese pollino tenía un dueño, y que ese dueño, al escuchar la palabra Señor, soltaría y dejaría hacer lo que fuera con ellos, hermanos. No lo podríamos, nosotros no lo podríamos hacer, porque la Escritura no dice que Jesús mandó a sus discípulos y les dijo: vayan y busquen un pollino, y cuando encuentren un pollino, vean si no tiene dueño, y si no tiene dueño, tráiganlo porque me servirá.
Jesús manda a sus discípulos justamente donde estaba el pollino atado, porque él sabía que estaba el pollino atado. Y lo sabía, hermanos, por esta declaración: Cristo es Dios. Cristo es Dios, y de Él y a Él le pertenecen todas las cosas que están en los cielos y debajo de los cielos. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Deuteronomio 10:14 nos dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay. El otro día se lo dije a mi hijo, que Dios era el dueño de todas las cosas, y que como dueño de todas las cosas, Él podía hacer con sus cosas lo que a Él le pareciera. Cristo necesitaba un pollino. Él sabía dónde estaba y sabía que tenía un dueño, y sin embargo, Él necesitaba ese pollino. Y con la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, manda a sus discípulos. Estos obedecen a la voz del Señor y buscan el pollino que les había dicho. Él es dueño de todas las cosas inanimadas, las cosas que respiran. Cristo es el dueño de todo, hermanos. Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Salmo 50:11. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Cristo es el dueño de todas las cosas, hermanos. Y como dueño de todas las cosas, ahora necesitaba algo para su servicio. Y sabía el Señor que tenía dueño. Hermano, también le pertenecemos a Él. No somos dueños de nosotros mismos. Nuestras cosas no son nuestras, son de Él. Primera de Corintios 6:20 nos dice: Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos ni en cuerpo ni en espíritu. Le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios, y Él puede hacer con sus cosas lo que Él quiera, hermanos. Su autoridad, su dominio, majestad está sobre cualquier autoridad u dominio establecido por los hombres. Nada ni nadie lo puede negar. Nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Nunca olvidemos esto, hermano. Aunque tú seas dueño de tus cosas, porque el Señor te permite ser dueño de tus cosas, la fuente y el dominio completo de todas tus cosas es del Señor. Y como ya hemos estudiado antes la parábola de los talentos, hermanos, un día el Señor volverá y ajustará cuentas con nosotros. Y entonces, ¿qué diremos? ¿Habremos escondido lo que Dios nos dio para devolvérselo tal cual? ¿O lo habremos invertido todo en el reino de Dios, sabiendo que Él producirá para su propio reino? No ignoremos y no olvidemos lo que hemos estudiado antes, hermanos. Lo que estudiamos antes siempre es beneficioso a lo que ahora estamos estudiando. No importa la jerarquía que tú tengas, tienes que reconocer a Cristo como lo que es: soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Daniel 4:34 y 35. Y me encanta esta escritura, hermanos, porque en el momento que esto ocurre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, era el hombre más poderoso sobre la tierra. No habría otra nación más grande que esta, no habría un rey más grande que este. Él era el dueño prácticamente del mundo conocido, y su mente fue atrofiada. Leemos 4:34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, reconociendo la grandeza, majestad, soberanía del único Dios verdadero. Pero nos cuesta trabajo, hermanos, comprender que este Dios estaba sentado en un pollino entrando a Jerusalén. Nos emociona leer de la grandeza, nos emociona leer de lo grande y bueno que es Dios. Pero cuando nos presentan a ese Cristo sentado en un pollino, nos extrañamos mucho. ¿No se supone que es un rey? ¿No debería de entrar armado a una ciudad para tomarla? ¿No debería ser puesto en un trono real, sojuzgar a sus enemigos, pisotear el lagar? ¿No era esto la profecía que estaban esperando los de Israel? ¿No eran estos los hombres de Jerusalén? ¿No esto pensaban las autoridades religiosas de Cristo? No, hermanos, ni siquiera lo vieron venir. Este mismo rey estaba por sentarse en un pollino, hijo de asna, para entrar a Jerusalén para el cumplimiento de la escritura dictada 500 años antes, hermanos. Jesús no podía aparecer simplemente en Jerusalén. Jesús no podía caminar a Jerusalén esperando que la gente lo recibiera. Él tenía que hacer justamente lo que su padre había dicho 500 años antes. La forma en que tu rey iba a entrar a Jerusalén iba a ser montado en un pollino. Y no lo vieron, hermanos. No lo vieron. Lucas 19, 35 y 38. 19, 35 al 38. Y lo trajeron a Jesús, al pollino. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían mantos por el camino, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y por el Evangelio de Lucas podemos ver cómo los discípulos comienzan esta adoración. Los que reconocían verdaderamente quién era el Hijo de Dios, este hombre sentado en el pollino, lleno de gloria y majestad, sin que nadie lo viera, los discípulos comenzaban a vitorear y a decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero no fueron los únicos que gritaban. Había una multitud a la entrada de Jerusalén. Lo vemos en el Evangelio de Mateo 21, 4 al 11. Es los versículos paralelos a lo que estamos leyendo, hermanos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, dice que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y que iba de atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. No solamente los discípulos, hermanos, estaban vitoreando a Cristo, no solo los discípulos estaban alabando y bendiciendo su nombre, dice que había una gran multitud siguiendo a Jesús, por delante y por detrás. Y esta figura hoy en nuestros días ya se ve muy comúnmente, ¿verdad? Cuando estos hombres, los políticos, están en campaña justamente ahora, van por la ciudad, la propaganda, los hombres que lo acompañan lo rodean, y es un mar de gente
tratando de hablar con el político. Jesús estaba entrando a Jerusalén y casi eso estaba pasando. En estas fiestas que se celebraban en Jerusalén, la más importante de todas estaba justo por celebrarse, las Pascuas. En ese tiempo, los judíos se reunían en Jerusalén para adorar a Dios. Y dice la historia que aproximadamente 2 millones de personas bajaban a Jerusalén. Todo Yucatán, ¿no? No sé cuánta población tiene Mérida, pero creo que sí es aproximadamente 2 millones de personas, concentrados en un mismo lugar. Y si tratamos nosotros de ser un poquito austeros, vamos a suponer que un pequeño porcentaje, 200,000 personas estaban a la entrada. 200,000 personas gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si tratamos de ser un poquito más extremistas, 2 millones de personas vitoreaban a Cristo en ese momento. Era la cantidad de personas que estaban en Jerusalén. Y dice la Biblia, y lo acabamos de leer, que toda la ciudad se conmovió. Es cierto, tomar la palabra toda, como decir cada persona de toda la ciudad, es muy arriesgado. Pero gran cantidad de personas reconocía que alguien importante estaba entrando a Jerusalén. Pero no era lo que ellos esperaban. Jesús tenía el escenario perfecto para un golpe de Estado. Jesús tenía el escenario perfecto y los súbditos suficientes para expulsar a Roma de Jerusalén y colocarse Él como Rey de Reyes y Señor de Señores y sentarse en un trono físico a ser adorado. Jesús tenía ese escenario, hermanos, justo entrando a Jerusalén. Pero los que hemos leído y conocemos la Escritura, sabemos y reconocemos que la mayoría de las personas, si no es que todas las personas que gritaban Hosana, salve el Hijo de David, en ese momento, una semana después, estarían gritando: crucifícale, queremos a Barrabás. Porque nunca conocieron quién era el que estaba entrando sentado en un pollino, hermanos. No lo vieron. La segunda persona de la Trinidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y si por si eso no fuera suficientemente humillante, hermanos, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La segunda persona de la Trinidad, igual a Dios en todos los aspectos, se despoja de su gloria eterna y se hace semejante a su creación. Eso ya es humillante. Que el Creador sea semejante a la criatura es humillante. Pero no basta con esa humillación. Él obedece al Padre y en silencio camina obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, sentado en ese pollino, no se dirigía a un trono físico para ser coronado. Se dirigía a una cruz romana para morir por asesinos, sediciosos, engañadores, estafadores. Hermanos, estamos hablando de nosotros. Cristo moriría por su pueblo. Cristo sabía que comenzaría el sufrimiento desde la entrada de Jerusalén y no le importó, por obediencia al Padre, hermanos, por obediencia al Padre. Por el Evangelio de Juan podemos saber que días antes Jesús estaba por entrar a Jerusalén haciendo maravillas y milagros en los pueblos cercanos. Y uno de los más importantes que todos conocemos fue la resurrección de Lázaro. Fue días antes de esto, hermanos. Jesús resucita a Lázaro. ¿Y por qué tomo también esta historia o este pequeño paréntesis en la explicación de esta mañana? Porque, hermanos, podemos ver a un rey lleno de gloria,
lleno de poder, pero también lleno de misericordia y de compasión. Lleno de misericordia y de compasión. Él no es un rey arrogante, no es un rey insensible, Él no es un rey amargado que busca únicamente su satisfacción sin considerar el bien de sus criaturas. Él es un rey tierno y misericordioso que se compadece de multitudes. Le dio a comer en 2 ocasiones a miles, si no es que más, hermanos, si no es que más. En Juan 11:35, la resurrección de Lázaro, también conocido como el versículo más corto, y Jesús lloró, ¿verdad? Muchos lo conocemos. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué llora Jesús, hermanos? Juan 11:33 y 35. Recordemos que Jesús estaba cerca de la casa de Lázaro. Fueron a avisarle: Jesús, Lázaro ha muerto. Y Jesús dijo: ahora vamos, no tengo prisa. Y se tarda unos 4 días aproximadamente en llegar, 3-4 días. Y cuando llega, hay una multitud esperando a Jesús. Estaba Marta y María también tristes por el fallecimiento de Lázaro. Y dice aquí que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió. Hermanos, tuvo compasión. El Señor Jesús lloró por la tristeza de ellos. También lloró por la incredulidad de alguno de ellos. Porque por este acto portentoso de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en Jesús, lo dice la Escritura. Pero otros no creían, hermanos. A pesar de haber visto salir a Lázaro de entre los muertos, los hombres no creían en Cristo. Jesús se conmueve de la multitud, se conmueve de ver tristes a sus amigos y llora. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y 35, Jesús lloró. Es un rey que se conmueve también por su pueblo. Es un rey que se conmueve también por su nación. Es un rey que se conmueve también por el pueblo que no le reconoce como su Salvador. Esta no fue la única ocasión que lloró, hermanos. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Este lamento del Señor Jesús ante los muros de Jerusalén, ante el templo de Jerusalén, lejos de la ciudad, el Señor se estaba lamentando porque ellos no conocieron el día en que el Mesías los visitaba. Ellos no se dieron cuenta de quién estaba pisando la tierra santa. Ellos no le conocieron. Y después de este clamor, de este lamento, Jerusalén, Jerusalén, una profecía: no quedará piedra sobre piedra. Y cuando los discípulos le preguntan cuándo sucederá esto, el Señor les dice: no pasará de una generación sin que mi palabra se cumpla. 70 años, 70 DC, Jerusalén fue destruida. Pero este Rey de Reyes, Señor de Señores, es un Rey compasivo y misericordioso, que alimentó a miles. Y cito a John Piper: esa gente lo había visto curar la lepra, lo había visto hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los cojos, había dado órdenes a los espíritus inmundos y ellos habían obedecido, había calmado tormentas, caminado sobre las aguas, convertido 5 panes en 2 peces para comida de miles. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, compasivo de multitudes, hermanos. Y John Piper solamente está citando lo que la Escritura nos dice. Llevémonos de tarea, hermanos, el leer los evangelios, analizar lo que Cristo hizo y enmarcar la bondad de nuestro Dios, sin olvidarnos de su soberanía y de su grandeza.
John Piper solo repetía lo que Cristo hacía en las Escrituras. Y sin embargo, no le conocieron, hermanos. Nunca lo vieron venir. Pensaron que solo era un profeta más. ¿Recuerdan Mateo? Lo acabamos de leer. ¿Quién es este? Es Jesús de Galilea, profeta. Nunca le reconocieron como hijo de Dios. Nunca lo vieron como su Mesías esperado. Lejos de reconocerle como quien era, simplemente menospreciaron las sandalias del Maestro. Había oposición incluso en esta entrada triunfante del Rey. Lucas 19, 39 y 40. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Otra vez, hermanos, las piedras clamarían. Esto solamente pudo haber sido dicho por alguien que podía hacer las piedras clamar. Él es el único que tiene toda autoridad, incluso sobre las cosas inanimadas. ¿Recuerdan cómo Juan el Bautista les decía que Dios podría levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? Juan no decía, yo puedo hacer levantar, dijo, Él puede hacer levantar. Dios puede hacer levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y yo creo que se dirigía a muchos corazones en ese momento. Hermanos, el Señor tenía el poder y la autoridad para que si los discípulos se callaban o se callasen, las piedras gritarían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una autoridad que no puede ser negada. Es una autoridad visible a todo ojo, pero entendible para pocos, hermanos. Entendible para pocos. Este Rey de Reyes no calla a sus discípulos. Deja y permite que éstos le adoren. Pero si nosotros dejamos de adorar al Rey, ¿mengua su deidad? ¿Mengua su grandeza? Hermanos, el Señor no necesita que nosotros le adoremos. No lo necesita. Su autoridad, su grandeza, su poder, santidad, nunca se ven afectadas por nuestra adoración. Más bien, hermanos, nosotros necesitamos adorar a Dios, porque para esto fuimos creados, para adorar a Dios en todas las maneras posibles. Si nosotros comenzamos a adorar a Dios, simplemente estaríamos cumpliendo algo que ha sido puesto en nuestra genética espiritual. Hermanos, no pensemos que nosotros de alguna forma tenemos el poder para hacer disminuir la grandeza de Dios con o sin nuestra alabanza. Cristo tiene toda la autoridad de hacernos callar a nosotros para que las piedras hablen y glorifiquen a Dios. Tú no tienes la autoridad para decretar, no tienes la autoridad para profetizarte, no tienes la autoridad de decretar, declarar, profetizar, nada, porque no tienes ningún tipo de autoridad. Tú no puedes cambiar las cosas que te acontecen hoy. Más bien deberías agradecer por la vida que hoy tienes y que el Señor te permite vivir. Si alguna cosa con alma viviente dejara de existir, las cosas inanimadas comenzarían a glorificar a Dios. ¿Saben por qué? Porque ya lo hacen ahora. Las cosas inanimadas ya adoran al Señor. Salmo 148, 3 y 5. Alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él mandó y fueron creados.
Por el verbo de Dios fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy hablando de Cristo, estoy hablando del verbo de Dios. Él tiene la autoridad para hacernos callar y que las piedras hablen. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Es una orden, hermano. Y el ser humano es el único que no cumple con esta orden. Cuando se pregunte usted, ¿cómo es que el sol y la luna, las estrellas y los cielos cumplen y le dan gloria a Dios? Lo hacen cuando cumplen la razón de su existencia. Lo hacen cuando cumplen la razón de su existencia. Cuando el perro es perro, está glorificando a Dios. Cuando las estrellas brillan en el firmamento, glorifican a Dios. Cuando una tormenta choca contra una ciudad, glorifica a Dios, porque cumple el mandato de su voz. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores, pero es un Rey compasivo y misericordioso. Jesús está entrando a la ciudad, y lo que ve en escena son miles de personas levantando sus manos y diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no le conocían. No le conocieron, hermanos. Nos conviene reconocer a Cristo, aún estés sentado en un pollino. Nos conviene de todas las maneras. Este Rey soberano también es un Rey misericordioso. No es un Rey déspota, no es un Rey arrogante, es un Rey que llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise? Soberanía, hermanos, no equivale a insensibilidad. Soberanía no equivale a indiferencia. Soberanía no es una fría perfección. Soberanía y misericordia van de la mano, hermanos. Y seguimos leyendo. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús llora y se lamenta por sus enemigos. ¿Podías imaginar esto? Un Rey lleno de autoridad, lleno de poder, majestad y dominio, llorando por aquellos que lo iban a matar. Esto es lo que estaba pasando, hermanos. El Señor se lamentaba porque las autoridades y el pueblo no conocieron el día de su visitación. No lo reconocieron como el Mesías. Sus ojos estaban cegados, pero la multitud estaba clamando. Y muchas veces, hermanos, esto pasa en las iglesias. Esto pasa hoy en día en las iglesias, hermanos. Vitorean el nombre de Cristo y no lo conocen. Alaban el nombre de Dios y nunca conocieron el día de su visitación. Es un Rey que conoce la consecuencia de desobedecer, conoce la consecuencia del pecado.
Y lejos de que este rey se haya reído burlonamente ante la incredulidad de ellos, pudo haber sido también sarcástico o con un tono altivo, pero no. Este rey lloraba sobre sus enemigos. Y este lloro nos hace la palabra hebrea, la palabra original, no es un llanto de lágrimas solamente, es un clamor. Fue audible el clamor del Señor. A lo mejor nunca usted ha llorado de esta manera, una manera en que la persona que está al lado de su vecino dice, ¿qué está pasando? Ahí está llorando amargamente, llorando compasivamente. Ese era el clamor del Señor Jesús, no fueron unas lágrimas solamente. Y la profecía, hermanos, se estaba cumpliendo en los ojos de las personas que estaban en la entrada de Jerusalén. ¿Qué profecía? Zacarías 9:9, hermanos. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 2 millones de personas, todas las autoridades religiosas en Jerusalén en ese momento reunidas, conocían perfectamente la profecía de Zacarías y no entendieron que Cristo era aquel hombre de la profecía. No lo entendieron, hermanos, no lo vieron. Y hay ahí el lamento de Cristo. Porque Cristo está llorando, porque Él conoce la consecuencia de no haberlo reconocido el día que llegó. Lucas 43, 19, 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Las consecuencias tan terribles de no ver al Mesías entrando a Jerusalén. Las consecuencias tan terribles, hermanos, de no ver a Cristo en las Escrituras. De no ver a Cristo en las Escrituras. Esto se estaba cumpliendo en la cara y para asombro de todas las personas en Jerusalén. Y no lo vieron. Alababan y daban voces a un Cristo que para ellos no era el Hijo de Dios, solo era un profeta. Y si traemos este mensaje a nuestros tiempos, hermanos, hombres y mujeres adoran a un Cristo y a un Dios que no conocen. Adoran a un Cristo y a un Dios que ellos mismos se han hecho y levantan sus manos y les dicen, bendito, bendito eres, Señor. Pero este Cristo no es el de la Biblia. Es un ídolo que se han levantado. Y este ídolo a quien tú adoras, y lo adoras, porque crees que este ídolo tuyo puede ayudarte en tu crisis financiera, puede ayudarte a sanar una enfermedad hace poco diagnosticada. ¿Crees que Él puede multiplicar tu dinero como multiplicó los panes y los peces? ¿Quieres que cambie tu matrimonio? ¿Que cambie a tu cónyuge para tu beneficio? ¿Crees que puede darte el trabajo que tanto anhelas? Pero no crees en el Cristo de la Biblia, no crees en el Hijo de Dios que vino al mundo para salvación de pecados, no crees en el Cristo que puede cambiar el corazón para darte vida eterna, no crees en el Jesús que se montó en un pollino y se entregó en manos de hombres pecadores para morir por nuestros pecados. Es para lamentarse y llorar el cambiar a un Cristo, al Cristo de la Biblia, por un ídolo que tu corazón ha hecho. Es para llorar, hermanos. Y el Señor Jesús lo sabía. Se lamentaba por el sufrimiento que iban a pasar los que no creían en Él.
Se lamentaba por el sufrimiento de las autoridades religiosas que no lo reconocían como Mesías y que lo iban a crucificar una semana después. Se lamentaba por la incredulidad de los hombres. El Señor se lamenta por la incredulidad de los hombres hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ezequiel 33:11 nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Era el Señor hablando a Ezequiel, mandando un mensaje. No quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se vuelva de sus caminos y que viva. ¿Por qué tienes que morir? ¿Por qué tienes que morir? Este mensaje, hermanos, es para nosotros. Volvámonos de nuestros malos caminos. Arrepintámonos de corazón, porque hay una consecuencia y la consecuencia es lamentable. Tan lamentable que hizo llorar al Rey de Reyes y Señor de Señores al momento de la entrada triunfal. Pero no solamente fue allí. Este Rey lleno de misericordia, camino a la cruz, se preocupa por los suyos. Y no sé si recuerdan, hermanos, Lucas 23, 28 al 31. Jesús estaba caminando hacia la cruz y vio a las mujeres llorando, mujeres de Jerusalén que lloraban cuando Él estaba siendo trasladado a la cruz. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué no se hará? En el 70 DC, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el general Tito. Todos los suministros fueron cortados. No había más transacción de alimento y mucho menos de agua. Y en el día de la Pascua, justamente cuando todo Jerusalén estaba reunido, el coronel Tito cierra todo en la ciudad. Israel comienza a sufrir un periodo de hambre y de persecución. A los pocos meses, Tito entra y destruye completamente Jerusalén. Se dice que murieron cerca de 1 millón de judíos o de israelitas en ese entonces. Y los que sobrevivieron fueron encarcelados o distribuidos o esparcidos a todas las naciones. Pero el cumplimiento de Cristo se dio. La profecía dicha por Cristo se cumplió. El templo, lo más sagrado que los judíos tenían en ese momento, fue destruido totalmente y no quedó piedra sobre piedra. Lo único que quedó de Jerusalén fue un pedazo del muro, lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Eso fue todo lo que quedó de este imperio tan glorioso que era Jerusalén. Por cuanto no conocieron el día de su visitación. Pero no solo ahí. Justo en la cruz, Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ignoran lo que están haciendo, perdónales esta falta. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cristo padeció grandemente camino a la cruz. Tenemos un Rey lleno de gloria camino a la cruz, para ser puesto en el lugar más alto posible, al lado del Padre.
Y Cristo toma ese lugar al ascender al tercer cielo, hermanos. No tenemos un rey arrogante, no tenemos un rey insensible, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Antes de ser encarcelado en el Monte de los Olivos, llegó la turba y Pedro saca su espada y defiende a Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, ¿qué haces? Puedo simplemente pedirle a mi Padre que mande legiones de ángeles para defenderme. No lo hizo, hermanos. Como oveja al matadero, fue llevado en silencio. No abrió su boca. Pudo haber dicho: hasta aquí, y consumir a todo Jerusalén en fuego santo. Y no lo hizo, hermanos. No lo hizo por amor a su Padre primariamente, y por amor al pueblo escogido desde la eternidad para salvación. Él conocía el precio tan grande del sufrimiento, el precio que nosotros, hermanos, no conocemos. Él lloró. Este mensaje, hermanos, debería volcarnos de compasión y misericordia hacia las masas que no conocen a Cristo, hacia tu familia, hacia tus amigos que no conocen a este Rey glorioso y compasivo. En un domingo de Ramos, miles de personas lo vieron entrar triunfante, pero pocos le reconocieron como quien era, el Hijo de Dios. Él entra a Jerusalén y es puesto en una cruz romana, en obediencia al Padre y para remisión de pecados. Hermanos, todos nosotros somos los encargados de llevar este mensaje. El Evangelio es una proclamación, es un mensaje hablado, un mensaje que dice: la segunda persona de la Trinidad se despoja de su reino, poder y gloria, haciéndose semejante a nosotros por nuestras transgresiones. Camino a la cruz, es compasivo y benigno. Muere en una cruz, siendo completamente justo y puesto en una tumba. Pero Él dijo que resucitaría. Al tercer día, Él resucitó. Y la ley y todos los profetas se cumplieron en Cristo. Y la marca auténtica de que Él era el Hijo de Dios es justamente su resurrección. 40 días después camina sobre esta tierra y se presenta a más de 500 hermanos, nos dice Hechos, para luego ascender al cielo, donde está ahora mismo sentado a la diestra del Padre. Hermanos, una vez Cristo entró a Jerusalén en un pollino lleno de humildad, y aunque este Rey glorioso que pocos podemos entender y ver, estaba sentado en una asna, en un pollino, hermanos, este Rey un día volverá. Un día volverá porque Él lo ha dicho. Y es lamentable para los que conocemos el Evangelio lo difícil y doloroso que será la retribución del pecado para muchos. Es para llorar, es para lamentarse. Un comentario, a ver si lo encuentro, hermanos. Aquí está. Sobre el llanto de Jesús, de Matthew Henry, nos dice: el Hijo de Dios no lloró lágrimas vanas y sin causa, ni por cuestión de falta de iluminación o entendimiento, ni lloró por sí mismo. Él conoce el valor de todas las almas, el peso de la culpa,
y lo fuerte que presionará a la humanidad en el lagar al final de los tiempos. Él conoce la consecuencia del pecado. Él conoce la consecuencia de no reconocerlo como lo que es. Pero un día volverá, hermanos. Apocalipsis 19, 11 y 13. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Él tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya no lo volveremos a ver entrando humilde en un pollino, hermanos. Cuando volvamos a ver a Cristo viniendo entre las nubes, Él vendrá montado en un caballo blanco, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y lejos de encontrar misericordia ante la imagen que para muchos será de alegría, pero para otros muchos será de lamento, no podrán encontrar misericordia más en este Rey. Es ahora, hermanos. El Evangelio ha sido preparado nuevamente para ti. Nuevamente se te presenta a este Cristo, el de las Escrituras. Y es lamentable ver el corazón endurecido de muchos que no lo reconocen como quien es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y ven ahora. Él cumplió su palabra, hermanos, y esta misma palabra nos dice que si tú vienes a Él, Él no te rechazará. Y a veces entendemos, hermanos, que como no sé quién, tengo miedo de acercarme a Él. Acércate en arrepentimiento y fe. Haz un ejercicio mental y colócate delante del Santo Dios reconociendo quién eres tú. Seguramente caerás de rodillas. Un día regresará como Rey triunfante junto con sus ángeles, un Rey glorioso y lleno de poder. A este Cristo ahora esperamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.